Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por compartirnos parte de su tiempo para estar con nosotros en este webinar, eh, donde estaremos compartiendo información súper importante de lo que está sucediendo en torno a todos estos temas de la fiscalización, del SAT, del cierre de año, qué debemos estar vigilando, etcétera. Me presento, yo soy Edgardo Martínez, soy director comercial en NASA Tecnología. Y de verdad, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Veo algunas personas que han estado en nuestros webinars anteriores, donde habíamos tocado temas similares. Por supuesto que estaremos compartiendo información muy diferente a la de webinars de semanas o meses anteriores, que será, por supuesto, de mucho interés para ustedes. Pero bueno, por ahí algunos anuncios. Al final de este webinar les estaremos compartiendo tanto la presentación como la liga al video, por si ustedes quisieran compartirlo con alguien, quisieran revisarlo con mayor detenimiento. Y esto lo recibirán a vuelta de correo electrónico el mismo día de hoy. Si ustedes quisieran hacernos alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran preguntarnos, por favor utilicen la sección de preguntas y respuestas. Estaremos por ahí contestando a todas sus preguntas en la medida de lo posible, y los que no podamos contestar en vivo lo estaremos contestando vía correo electrónico, en el correo electrónico que cada uno de ustedes usó para el registro. Entonces, habiendo dicho eso, pues vamos entonces empezando en materia, ¿no? Como les decía en un principio, es un hecho que la fiscalización en México se ha vuelto muy ruda de parte de la autoridad. Han sido muy eficientes, han logrado cifras récords de recaudación, pero esto, pues bueno, a todos nos pone en un entorno en el que debemos de ser muy cuidadosos con nuestros procesos, con la información correcta, con la adecuada presentación de la información hacia nuestras autoridades. Y ya no es como en el pasado, ¿no? Creo que en el pasado a muchos de ustedes les hará sentido lo que les platicaremos respecto a qué sucedía en el pasado. Pero bueno, entrando en materia, NASA Tecnología, somos una empresa que tiene más de 20 años en el desarrollo en la utilización de la tecnología, en el desarrollo de soluciones, en algunos casos verticalizada. Por supuesto que a partir de hace 10 años prácticamente hemos venido trabajando muy duro en soluciones horizontales, sobre todo relacionadas con temas fiscales y con todos los procesos que implican al final el reflejo de todos de estos procesos en la fiscalización. Hablo de temas de proveedores, de temas de facturación, de nómina, etcétera. Somos más de 100 colaboradores distribuidos en todo el país, lo que nos hace una empresa con un balance, desde mi punto de vista, creo yo, perfecto para aglutinar el talento necesario y que esto nos permita, pues, entregar mejores soluciones. Tenemos hoy miles de clientes que utilizan alguna de nuestras soluciones. Algunos de ellos son los que ustedes ven en pantalla. No podríamos haber puesto a todos, pero pues son algunos de los que hoy están utilizando nuestras soluciones y con mucho éxito. Les decía yo, veamos un poquito al pasado para poder llegar al presente, qué está sucediendo y cuáles son los cambios. Anteriormente, ustedes recordarán, no quiero enseñar mi acta de nacimiento, pero anteriormente el contador nos decía, paga aunque sea un poquito, caray. Y con esto ya la autoridad no te va a voltear a ver. Y bueno, la autoridad tenía que hacer un ejercicio de fe y aceptar lo que nosotros pagábamos o que declarábamos y pagábamos como impuestos. El día de hoy ya no es así. El día de hoy, sobre todo, lo que tenemos que estar muy atentos no es necesariamente a pagar poquito o mucho. Se trata de congruencia en la información, congruencia con la contabilidad electrónica, con lo declarado, con lo pagado, y peor aún, congruencia con lo que está sucediendo con las empresas en las que mi empresa participa, ¿no? Digo, con esto de las tasas que ha definido el SAT como base para poder establecer si alguna empresa, algún contribuyente está evadiendo impuestos,
bueno, insisto, no solo se trata ya de pagar, se trata sobre todo de tener congruencia en la información, recordando que pues el SAT, la base que usa para calcular lo que deberíamos pagar o para vigilarnos, pues es absolutamente toda la información, todos los documentos de ingreso, de egreso, de nóminas, pagos, etcétera, etcétera. Entonces debemos de, en primer lugar, estar seguros que la base de información con la que contamos en nuestros RPs coincida con lo que tiene la autoridad en sus servidores. Pero antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta para ver en qué tenor los que estaremos participando dirigimos la charla. Un par de preguntas nada más. La primera de ellas es, ¿estás seguro que tu información es la misma que tiene el SAT? ¿Tu RP es exactamente la misma información que tiene el SAT? Si me ayudan contestando ahí en pantalla, por favor. Están viendo ahora esa pregunta. Y bueno, como les decía yo, es muy importante, ya que la base de declaraciones prellenadas, la base de cartas de invitación, pues es exactamente los documentos que están en poder de la autoridad, más allá de lo que yo pueda tener en mi ERP, ¿no? Cualquiera que sea la marca, grande, chiquito, barato, caro. Y si partimos de esa base, estoy un poco más cerca de lograr el objetivo de no tener problemas con la autoridad. Como ustedes pueden ver en pantalla, pues más del 60% de los asistentes me dicen que no están seguros o no lo saben, y tan solo el 38% de los que votaron me dicen que sí lo saben. Entonces, sí se vuelve un ejercicio en el que debemos ser prudentes para poder entregar la información congruente, tal como lo veíamos en la anterior. Ahora bien, me gustaría que me ayudaran con otra pregunta, ya será la última. ¿Has recibido alguna carta de invitación del SAT? Recordando que las cartas de invitación no necesariamente, yo no soy contador, pero no necesariamente son vinculantes. Pudiera yo no atender una carta de invitación recibida de parte del SAT, pero si no la atiendo, pues seguramente en poco tiempo estaré recibiendo ya una auditoría más profunda, con las implicaciones que esto tiene, tanto en tiempo, en personas, etcétera, además de las implicaciones económicas que esto pudiera tener. Y bueno, es brutal. Ustedes ven que el 64% de los asistentes han recibido al menos una carta de invitación. La mala noticia es que esto, más allá de mejorar, se va a poner peor, ¿no? Es decir, la autoridad necesita más recursos, y la única forma de recolectarlos, de tenerlos, pues es sobre la misma base de contribuyentes que hoy existen o existimos en México. Entonces, esto, más allá de que se nos faciliten las cosas, se van a poner bastante más complicadas. Y bueno, qué bueno que están aquí, que vamos a ver los riesgos, las implicaciones que esto tiene, y cómo podríamos utilizar la tecnología a nuestro favor. Hay muchas soluciones en el mercado que pudieran ustedes, a las que pudieran acceder, grandes, baratas, caras, bonitas, feas. Pero la verdad es que lo único que me dicen estas respuestas es que sí vamos a tener que redoblar esfuerzos como contribuyentes para ser congruentes en nuestros procesos. Y esto se los digo pues con conocimiento de causa, ¿no? Esto ustedes lo ven todos los días en medios de comunicación nacionales, ¿no? Donde el SAT pues nos está enviando mensajes muy claros, ¿no? Como lo dijo la jefa del SAT, ¿no? En el SAT enfocamos nuestra revisión a los XMLs emitidos por y para el contribuyente contra lo declarado de impuestos, ¿no? Entonces están utilizando la tecnología, la gran inversión en tecnología que han hecho en los últimos años, precisamente para hacer estos cruces de información de manera mucho más eficiente, lo que permita a los robots que están utilizando todos los días a sus plataformas de Business Intelligence detectar estas incongruencias y, por supuesto, forzar al pago de impuestos. Digo, todos debemos de pagar nuestros impuestos, sin duda alguna. Desafortunadamente, hay muchas ocasiones en las que nos hacemos acreedores a multas, etcétera, no por dolo, sino por falta de congruencia, ¿no? Sin nosotros saberlo, y nos hacemos acreedores a multas, ¿no? Entonces,
Todo esto, insisto, se va a complicar más la entrada en vigor del CFDI 4.0 a partir de manera obligatoria a partir del 1 de enero de 2023. Espero que todos ustedes ya estén listos o al menos estén cerca de estar listos, porque sí va a tener implicaciones muy grandes. Se tranquilizó todo en la prórroga que nos dieron al inicio de este segundo semestre, pero a partir del 1 de enero pues será obligatorio cumplir con todos los requisitos de la versión 4.0. Y les decía yo, nos envían mensajes muy claros. Estos son algunas de las notas que ustedes han podido revisar tan solo en el mes de septiembre en medios nacionales. ¿Y qué nos dice la autoridad en el paquete económico presentado? Que van a aumentar el 10% de los ingresos tributarios contra 2022. No va a aumentar la base que tributa, van a aumentar los ingresos. ¿Qué quiere decir? Que nos van a exprimir para que paguemos todos lo que tenemos que pagar. Pero además nos están torciendo la mano, digámoslo así, obligándonos a no solicitar rebajas en las multas, porque esto me lleva a las listas negras. Ustedes lo pudieron ver la semana pasada, una nota que circuló en todos los medios de comunicación. Entonces nos están diciendo, ojo contribuyente, esto se va a poner todavía más complicado, vamos a ser más eficientes, vamos a seguir invirtiendo en tecnología y esto, sin duda, si no estamos preparados, si no hemos modificado adecuadamente nuestros procesos, pues nos puede poner en un estado, pues no de indefensión, pero sí un estado débil para enfrentar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el fisco ha podido ser mucho más eficiente en la recaudación de impuestos, pues esto no ha sido suficiente, ¿no? Hoy, como les decía, no se ha aumentado la base que tributa, al contrario, ha ido mucha gente de la informalidad, pero esta siguiente lámina es la que quería detenerme un poquito, ya para dejar hablar a los expertos, ¿no? Del lado izquierdo, ustedes pueden ver cómo ha venido comportándose la inversión del SAT en términos de recaudación. En el 2017, el SAT gastaba 55 centavos por cada 100 pesos recaudados. Para 2021, esta cifra bajó a 41 centavos. Del lado derecho, todavía mucho más a favor de ellos y mucho más a favor de la inversión en tecnología, como ellos lo han hecho, está el indicador de rentabilidad. En el 2017, por cada peso invertido en fiscalización, retornaba 48. Para 2021, esta cifra se ha ido a 123. Y esto, insisto, es un indicio de cómo la tecnología les ha permitido ser mucho más eficiente. ¿Y cuál es la única solución o cuál es la mejor solución que pudiéramos tener para evitar? Pues invertir nosotros también en tecnología, utilizar todos los mecanismos que estén a nuestra disposición, pues para asegurarnos de no cometer errores, de no caer en incongruencias y evitar en la medida de lo posible cualquier problema con la autoridad. Y me refiero la tecnología productiva, a ERPs, a sistemas administrativos, a mejorar los procesos de relacionamiento con sus proveedores, que también es súper importante, a utilizar la tecnología cuando ustedes se relacionen con proveedores de servicios especializados, porque también pueden hacerse acreedores a multas superiores a los 8 millones de pesos. En fin, utilizar la tecnología a nuestro favor, dejar de utilizar las computadoras como un método para enviar y recibir correos electrónicos y WhatsApp y verdaderamente poner la tecnología al servicio de mi empresa y al servicio de el mejoramiento de los procesos internos de nuestra organización. Porque, ¿qué están buscando? ¿Qué busca el SAT el día de hoy con toda su inversión en tecnología, con todos sus robots, con todos sus auditores? Pues, por supuesto, lo obvio, ¿no? Como lo ven ustedes en pantalla, si se calcularon mal los impuestos. De hecho, bueno, ustedes han visto que a partir de este año ya han estado viendo las declaraciones prellenadas, no solamente de personas físicas, sino de personas morales. Están buscando omisiones, ingresos que no hayas declarado, ingresos que declaraste más, falsedades, por supuesto. Están buscando inconsistencias entre como lo decía en la nota la jefa del SAT,
entre lo que emites y lo que recibes y lo que declaras, ¿no? Y adicional, lo que presentas en la contabilidad electrónica, esa triple conciliación que hace el SAT entre los XMLs, lo declarado y la contabilidad electrónica. Por supuesto, están buscando inconsistencias entre tu actividad y lo que facturas. Ya lo han estado oyendo ustedes y a partir de 2023 se va a volver mucho más complejo para todos. Los usos de CFDI, por ejemplo, hoy están asociados al régimen fiscal de cada contribuyente. No podemos tampoco, va a ser el SAT mucho más certero y duro en revisar que lo que estemos nosotros facturando coincida con mi régimen fiscal. Es decir, si yo me di de alta para vender asesorías de tecnología y de repente emito una factura porque me lo pidió un amigo de asadores de carbón, por ejemplo, pues seguramente eso disparará focos rojos a los robots del SAT y seguramente terminarán contactándome para que les dé claridad al respecto. Están buscando tendencias, están analizando tendencias. Emito más notas de crédito que en periodos anteriores, emito menos, no solo en notas, en cancelaciones, por supuesto en ingresos, en egresos. Están revisando con quién me relaciono, no solamente con los que emiten facturas de operaciones simuladas o EFOS, sino también nos está comparando contra los contribuyentes que no han sido cumplidos. Nos está obligando a asegurarnos de que cualquier transacción que hagamos con un proveedor tengamos certeza de que tienen una opinión de cumplimiento positiva, etcétera. Y por último, como les decía, está comparando tu actividad como contribuyente contra tu industria en particular, que estés en los mismos rangos, digamos, de utilidad que el resto de tu industria. Son las tasas efectivas, ya tienen bastantes publicadas, y por poner un solo ejemplo, si yo me dedico a la hotelería y esta industria en lo general tiene una tasa, voy a decir un número al aire, del 10% de utilidad, si yo presento menor utilidad, seguramente el SAT estará pensando en que estoy evadiendo impuestos. Entonces, volviendo a lo mismo, ya no se trata de pagar poquito para que no me vea la autoridad, se trata de ser congruente en la información, en los procesos, en mi relacionamiento con los proveedores, lo cual puede complicarnos un poquito si no utilizamos la tecnología a nuestro favor. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, ya se los he venido diciendo, están aplicando Big Data, están utilizando plataformas de Business Intelligence, robots inteligentes que ya están también a disposición nuestra, y por supuesto que los estamos utilizando nosotros como empresa para entregar soluciones importantes a nuestros clientes, y sobre todo están invirtiendo más que ninguna otra dependencia estatal, local, federal en tecnologías, y esto lo van a seguir haciendo en los años venideros. Todo esto no es un entorno en el que digamos, uy, qué miedo, vienen cosas no malas, no, al contrario, es simplemente tenemos que pagar los impuestos que tenemos que pagar, eso no me cabe la menor duda, simplemente evitar inconsistencias en la información, como a través del uso de la tecnología, para asegurarnos de tener en primer lugar la misma información que tiene el SAT en su poder. Créanme, la mayoría de los problemas a los que me ha tocado enfrentar y conocer es contribuyentes que estas dos grandes bases de información, la que tengo en mi RP y la que tiene el SAT, no coinciden. Y si no coinciden, pues bueno, seguramente ni la contabilidad ni lo declarado va a ser lo que está esperando la autoridad. Entonces, más allá de todo esto, como introducción, pues yo ahora quisiera que contador Juan Francisco Rodríguez, que es nuestro gurú fiscal en NASA Tecnología, ya tienen muchos años con nosotros y es una parte súper importante en lo que hemos desarrollado y en la funcionalidad, que es lo que necesitan los contribuyentes. Nos va a platicar un poquito más de los riesgos y de lo que va a suceder en este último trimestre del año. Bienvenido, Juan Francisco. Gracias. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto volver a saludarlos por este medio y bueno, pues vamos a entrar en materia. La siguiente, Filmina. Bueno, entonces vamos a ver un poquito, a repasar qué vamos a ver esta mañana, o algunos tips, en donde primero vamos a ver dónde estamos parados los contribuyentes hoy en día.
en esta parte del tiempo del año, qué necesidades vamos a cumplir, cuáles son esos riesgos fiscales que hay que cuidar para el último trimestre de este año 2022, cómo debemos gestionar estos riesgos. Un ejemplo de la gestión de riesgo fiscal a través de lo que nos envía el SAT ahora con las cartas de invitación. Voy a mostrarles por ahí un ejemplo muy práctico y nuestras sugerencias y conclusiones. La que sigue, por favor. Entonces tenemos, ¿dónde estamos hoy los contribuyentes? Si hacemos una línea del tiempo, vemos que desde el 2021 empezó la miscelánea en donde nos decían que iba a haber cambios fuertes al CFDI en su versión 4.0. Finalmente se entra en vigor a partir del 1 de enero del 2022, pero como de todos es bien sabido, se han estado haciendo diversas, ¿cómo se llama? Periodos de convivencia, porque no estábamos preparados para toda la información que está solicitando el CFDI 4.0. Entonces ahora estamos a punto ya de terminar la convivencia del CFDI 3.3 con el 4.0. ¿Qué significa eso? Que debemos de estar atentos, o este periodo lo veo yo como de octubre o de septiembre a diciembre, es un periodo que debemos estar haciendo pruebas, que debemos de estar probando nuestros sistemas para ver qué tan robustos están y qué tanto nos falta para llegar al día último, porque a partir del 1 de enero de 2023 son nuevos los requisitos y nuevas las demandas de información. Adelante. Entonces, como todos ya sabemos, en los últimos trimestres del año se nos viene una bola de obligaciones, un montón de obligaciones, como son, pues aquí en este caso específico, termina el periodo de convivencia, hay que estar listos en la implementación del CFDI 4.0, de la carta aporte, tenemos el cierre fiscal y el contable anual, el cierre anual de sueldos y salarios, no menos importante en esta última parte del año, para proyectar cómo vamos a cerrar el tema de los sueldos en nuestros trabajadores, la determinación de pagos provisionales, mensuales y anuales, la atención a cartas, invitación por diferencias detectadas por el SAT, como ahorita vimos en la encuesta, pues más del 60% ha recibido ya cartas invitación, entonces habla de este nuevo mecanismo de fiscalización del SAT que lo está utilizando. También tenemos el dictamen anual del IND, las declaraciones mensuales y anuales de IVA y de IEPS, las informativas cuatrimestrales de proveedores REPSE, informativas mensuales y anuales de operaciones de comercio exterior. Todas estas obligaciones pues fueron adicionales a algunas que ya traíamos en mente, pero ahora pues surgen estas nuevas obligaciones. Entonces así está el entorno. Esta recta final del año nos espera bastante trabajo. Adelante. En ese sentido, hay que estar atentos a algunos riesgos fiscales que debemos de cuidar en este último trimestre. Ejemplo, revisamos permanentemente la lista de EFOS del artículo 69 y 69B. O sea, necesitamos estarlos revisando constantemente porque están surgiendo pues cancelaciones o operaciones que debemos estar enterados y puede ser que en un año anterior tuvimos operaciones con un proveedor de ese tipo y entonces entra a la lista del 69 y nosotros desconocemos. Entonces, es importantísimo que tengamos un monitoreo continuo y permanente de lista de EFO 69. Estar muy atentos al cumplimiento fiscal y cotejo de los FDI contra la contabilidad y lo declarado. Lo que ahorita comentaba Edgardo, la famosa conciliación tripartita, ¿verdad? Entre lo que tiene nuestro sistema, lo que tiene el SAT y lo que le declaramos. Otro tema de atención importante son los actos de fiscalización por medio de cartas de invitación. Aquí hay una anécdota muy interesante. Mucha gente dice que son llamadas a misa, lo cual desde mi punto de vista está incorrecto, porque como ustedes sabrán, las llamadas a misa solamente va quien quiere asistir a ellas. No, en este caso, los del SAT, cuando te hacen una carta de invitación, no son llamadas a misa, son intenciones de que te corrijas con información verdadera que ellos ya tienen y en caso de no contestar vas a tener pues riesgos importantes, ¿verdad? El otro tema es el CFDI 4.0, ¿verdad? ¿Qué pasa con este CFDI? Su objetivo es
darle mayor información al SAT, o sea, los nuevos campos, los nuevos nodos, todos los requisitos nuevos, tanto de CFDI como de carta aporte, hay que poner atención en ellos, específicamente antes de que termine el año, porque ya a partir del 1 de enero causará multas y bueno, va a ser un dolor de cabeza, yo pienso, el primer trimestre. Otro punto importantísimo, la atención permanente al buzón tributario. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias. Nos pueden llegar hasta suspender o a cancelar los sellos para facturar si no tenemos un monitoreo constante y continuo de esta herramienta que tiene el buzón tributario, o sea, el SAT. Luego están, el otro tema que causa dolores de cabeza son las declaraciones prellenadas de pagos provisionales, los visores de ingreso y nóminas que hay que estar conciliando mensualmente, lo cual, si lo hacemos de manera manual, es una tarea titánica. Adelante. Luego vemos que el SAT, vamos aquí a mostrar en esta gráfica cuál es su modelo de riesgos, de dónde se alimenta el SAT. Bueno, se alimenta de todos estos insumos, información de terceros, CFDI y otros documentos electrónicos, de la contabilidad electrónica, el dictamen, fuentes externas, de los pagos provisionales, de los enteros o las declaraciones y las declaraciones informativas. Todas estas son fuentes del SAT que alimentan su robot para hacer sus matrices de riesgo. De tal manera que, como hace un momento les comenté, las cartas de invitación no son llamadas a misa, son llamadas provocadas por información de análisis que ya tiene el SAT y ahí es donde se generan. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué debemos de hacer para gestionar estos riesgos? Primero, respecto al cumplimiento fiscal, hay que estar atentos a la nueva información que se va a reportar en los FDI y que va a facilitar la fiscalización al SAT. Entonces, a ver, nuestros sistemas ya captan los ¿cómo se llama? Los nuevos requisitos, nuevos nodos que marca el CFDI 4.0, hay que estar atento a eso. Vigilar correcto llenado de los FDI de acuerdo a la versión 4.0 y de acuerdo a las guías de llenado, ¿verdad? Validar el proceso de revisión de cierre y envío de documentos electrónicos al SAT. Hay que revisar nuestro catálogo de cuentas contra nuestra balanza de comprobación, nuestro auxiliar de folios, la validación en las páginas del SAT y el envío de la contabilidad electrónica, ¿verdad? Para estar atentos a ver si estamos cumpliendo en forma oportuna con los pagos de impuestos mensuales. Y pues como ya vimos, aquí esta pregunta que hacía de que si ha sido multado tu empresa por incumplimiento de obligaciones, bueno, pues ya vimos que la mayoría de los participantes de este webinar han sufrido las cartas de invitación. Adelante. Otro tema, atención a actos de fiscalización del SAT por medio de cartas de invitación. Entonces, ¿qué son las cartas de invitación? Bueno, pues como les dije anteriormente, es un mecanismo de coacción del SAT en donde nos comunica a nosotros acerca de qué irregularidades e inconsistencias detectó la autoridad dentro de sus sistemas o base de datos y nos exige que nosotros mandemos la evidencia documental necesaria para aclarar dichas discrepancias o bien que corrijamos la situación fiscal, lo cual pues es un trabajo enorme que hacerlo de manera manual pues está bastante difícil, ¿verdad? Algunas de las razones por las cuales son emitidas estas cartas de invitación, pues ya lo conocen ustedes, inconsistencias encontradas entre los FDI de ingresos emitidos contra los ingresos declarados, inconsistencia entre lo declarado como deducciones autorizadas y la información de sus gastos facturados, inconsistencias en retenciones, ¿verdad? En los FDIs contra las enteradas en la declaración. Diferencias entre las retenciones timbradas de CFDI nómina de salarios y asimilados y lo manifestado en las declaraciones de retenciones por ISR y asimilados. Adelante. Otro tema, el CFDI 4.0. Como ustedes sabrán, bueno, pues el ya tan nombrado requisito de el nombre, domicilio fiscal del emisor y receptor, que es una de las principales modificaciones, y a propósito, yo contemplaría aquí cómo van en sus empresas con la recopilación de esas bases de datos, porque ahora no te va a dejar timbrar un CFDI 4.0 si no tienes esos requisitos que son obligatorios. Entonces, pues tenemos que tener tablas o bases de datos confiables. Entonces, aquí es una invitación, ¿cómo vamos con esa
con esa tarea, ¿verdad? Luego, pues tenemos ahí también cambios importantes al CFDI que ampara retención de pagos con una versión nueva que es la 2.0, que también allí hay, ¿cómo se llama? Cambios importantes. Y el otro es el complemento para recepción de pagos dentro de los principales cambios. También está la cancelación de los FDIs, ahora debe estar justificada y soportada documentalmente, ¿verdad? Y como decía por allí Edgardo, se elimina la clave de uso por definir, por lo que si al CFDI se le da un uso distinto a aquel con el que se expidió, deberá de cancelarse y emitirse uno nuevo. Adelante. Otros de los cambios importantes, bueno, pues los parámetros de cancelación que se modificaron, ¿va? De 5,000 a 1,000 pesos, plazo de 3 días a un solo día ahora, en este ejercicio 2022 solo con la aceptación de la cancelación y luego viene allí las 4 claves que deberán por las cuales se deberán de cancelar, ¿verdad? Únicamente las 4 claves permitidas por el SAT. Adelante. Bueno, la atención permanente del buzón tributario. ¿Qué sucede con la atención permanente? Bueno, pues que deberán tener habilitado, ya tenemos habilitado nuestro buzón tributario, sabemos quién está registrado con el correo electrónico, nos permite hasta 5 correos electrónicos. Ahí en el buzón tributario, pues es el medio de comunicación que utiliza el SAT para informarnos cualquier discrepancia o anomalía, ¿verdad? Entonces, una inadecuada atención del buzón tributario, ¿verdad? Nos va a llevar a que nos pueden restringir temporalmente o cancelar los sellos, asegurar el embargo de bienes. También ahora la novedad de que nos incorporan al buró de crédito y nos pueden emitir una emisión de cumplimiento negativa. Adelante. Otro tema, los plazos de notificación en buzón tributario es importante, de 3 días hábiles, la notificación el día hábil siguiente. El horario es lo que se recibe entre 7:30 y 6 de la tarde del horario de la Ciudad de México. Adelante. O sea, son cuestiones que hay que estar poniendo atención. Luego viene el tema de las declaraciones prellenadas. Aquí le mostramos una matriz en donde vemos por cada tipo de régimen cuáles son las declaraciones que están prellenadas. Y aquí llama la atención, o sea, en el caso de personas morales, que en el portal de declaraciones prellenadas, pues hay que cumplir con el pago provisional, hay que conciliar los ingresos, la retención de sueldos, la retención de asimilables y el IVA retenido, ¿verdad? Entonces, es importantísimo hacer estas conciliaciones. Adelante. Ahora, la revisión permanente de la lista de EFO 69 y 69B, como les comentaba anteriormente, bueno, normalmente las empresas están pensando que la acción de la autoridad prescribe en 5 años. Pues no, para el caso de artículos 69 y 69B, inclusive puede llegar hasta 10 años para atrás, ¿verdad? Con multas del 55 al 75% por operaciones que estén registradas con EFOS, la posible cancelación del sello digital, la opinión fiscal negativa, la responsabilidad solidaria para socios y accionistas y el posible efecto penal fiscal. Ahora, aquí muestro con números cuál es el efecto de un caso específico. Un EFO que se determinó por 1,160,000 tiene una multa del 55%, que son 638,000, más un IVA no acreditable, que son 160,000, más el ISR, que son 300,000, nos estaría dando un costo total estimado de 1,098,000 en una operación con un EFO. Por eso la importancia de estar monitoreando el listado de EFO, ¿verdad? Adelante. Ejemplo de gestión de riesgos. Vamos a pasar ahora a ver el tema de las cartas de invitación, ¿verdad? Que nos manda el SAT. Entonces nos dice, hemos detectado que lo timbrado no cuadra con lo pagado. Y luego, nosotros empezamos a revisar el sistema de nóminas y decimos, oye, pues me salió 1,469 retenido. Eso es lo que yo tengo que informar al SAT y eso es lo que declaro. Adelante.
Adelante, por favor. Cuando yo voy a ver el repositorio del SAT, pues encuentro ahí una diferencia. ¿Por qué? Porque hay un recibo que tiene 3 timbres, 3 UID distintos, lo cual me da una retención de 1,787, de donde se genera la diferencia que nos detectó el SAT. Adelante. Entonces, la retención que se reporta es menor porque el SAT recibe los timbrados que el PAC hizo adicionales y nuestro sistema de nómina no tiene esa información. Por eso es necesario una herramienta de descarga y de conciliación. Y luego, ¿qué sigue después de que hayamos detectado eso? Primero, identificar el CFDI que se le entregó al trabajador, ¿verdad? Que está en el sistema de nómina. Paso 2, cancelar los CFDI que están multiplicados para no crear discrepancias con el trabajador en su acumulado de ingresos. Y tercero, entregar los acuses de cancelación al trabajador. Y en el sistema de nóminas es importante hacer una conciliación de manera mensual que detecte errores y corregirlos antes del cierre. Adelante. Los cambios de la nueva guía nos dicen, aquí está un ejemplo de cómo se ve un recibo de nómina, y los cambios nos dicen que hay que hacer mucho énfasis en poner el subsidio del empleo y el subsidio del empleo aplicado. Muchos sistemas no lo están haciendo, pero bueno, aquí lo mostramos. La que sigue, por favor. Entonces, siguiendo con el ejemplo de conciliación, tenemos que nuestro sistema de nóminas nos arroja un acumulado en sueldos y salarios de 119,889 pesos, ¿verdad? Adelante. Entonces, procedemos a hacer un comparativo. La parte azul nos muestra el repositorio del SAT, en donde dice que de sueldos y salarios tenemos 120,789 contra lo que tiene nuestro sistema, que son 119,889, tenemos una diferencia de 900. Allí ya estamos haciendo el análisis de qué sucedió entre lo declarado y lo timbrado. Adelante. En este análisis, ¿qué observamos? Bueno, pues que hay diferencias entre el sistema de nóminas y el repositorio del SAT, que hay 55 timbrados de nómina, que cuántos timbrados están en nuestros sistemas, que no existe en algún XML el dato del subsidio del empleo aplicado, las diferencias más pequeñas que vienen ahí abajo, eso nos dicen. Adelante. Pero mira, lo que hacemos al revisar el timbrado del sistema de nóminas, encontramos que un recibo no se encuentra timbrado. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues el proceso de timbrado no concluyó. Sin embargo, el gasto se realizó. Es importante checar cómo se reporta el asiento contable, ya que si incluye esta partida, no coincide contabilidad electrónica contra CFDI de nóminas. Y allí vemos que hay un CFDI de un trabajador que no fue generado. Como dicen vulgarmente, se nos agachó ese recibo, ¿verdad? Adelante. Entonces, ya para finalizar, tenemos una serie de sugerencias que nos deben de llamar la atención como empresas. Primero, ¿verdad? Tenemos que cambiar a una cultura de autofiscalización. ¿Qué significa eso? Que hoy en día, si no estamos conscientes que debemos de tener dentro de nuestros procesos administrativos una función de autofiscalización con una herramienta, ya sea, digo, manual es lo menos recomendable, debe de ser automática, que nos ayude en este proceso, pues nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque este proceso ya no los está integrando el SAT, si lo queremos ver así. Luego la otra es cambiar el uso de lo manual a lo digital. O sea, no podemos contestarle al SAT si no tenemos una herramienta. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a que cambiemos nuestra cultura de prevención de riesgos. O sea, ya sabemos cómo nos ve el SAT, entonces tenemos que actuar preventivamente. Y para eso lo único permitido es a través de una herramienta digital que nos apoye en la cuestión de integrar las diferencias. Y ya por último, también no vas a hacerles el siguiente comentario, que la reforma de 2023 trae un impacto muy importante, porque en la ley de ingresos se dice que van a aumentar los ingresos vía ISR en un 21%.
y los ingresos del IVA en un 17%, lo cual nos lleva a ver que va a haber mayores actos de fiscalización. ¿Y cuáles son esos actos que no nos vamos a escapar, como bien nos comentó ahorita Edgardo? Son el SAT, a través de programas de vigilancia del cumplimiento de obligaciones, nos va a estar monitoreando para cumplir las declaraciones y pagos en tiempo y forma, o identificar las omisiones, ¿verdad? Para llamarnos a través de cartas de invitación. Otro tema es el programa de vigilancia profunda, en donde identifica el SAT los contribuyentes que presentaron variaciones atípicas en sus declaraciones o determinadas inconsistencias. Y por último, una estrategia más del SAT que va a utilizar es el programa de cobranza coactiva de los adeudos fiscales que tengamos ante el SAT. Y bueno, pues es lo que les quería compartir. Y ahora paso la presentación al ingeniero Eugenio para que nos muestre como especialista cómo nos puede ayudar esta herramienta. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Francisco. Y sí, Eugenio nos va a mostrar cómo utilizar la tecnología. Gracias, Eugenio. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues perfecto. Muchísimas gracias. Y evidentemente, tal y como mencionaron en la presentación, pues vamos a ver el día de hoy cómo, si me pueden ayudar con la siguiente filmina, por favor, cómo a través de diferentes soluciones que tenemos aquí en la empresa, en NASA Tecnología, vamos a poder hacer la conciliación, hacer la comparativa y garantizar que la integridad de la información con la que estamos trabajando evidentemente sea la correcta. Tal y como mencionó Juan Francisco, existen 3 fuentes de información principales. La primera es la fuente de información del SAT. Al final, el SAT nos va a juzgar, nos va a perseguir o bien nos va a monitorear con la información con la que ellos cuentan. Nosotros podremos pensar o asumir que tenemos casi la misma información o tenemos la misma información que ellos, pero si no tenemos la certeza total, al final, pues la información que efectivamente importa y vale es la que tiene el SAT. Entonces, con el primer módulo, lo que nosotros vamos a hacer es hacer la descarga de toda la información que tiene el SAT en nuestro negocio a través de la plataforma, una herramienta que se llama Auditanet, que sería la segunda que vemos aquí en la filmina, ¿verdad? Con Auditanet vamos a descargar la totalidad de la información que se encuentra en la plataforma del SAT y la vamos a comparar contra la información que existe en nuestro ERP. Una de las grandes ventajas de nuestra herramienta es que tiene la bondad de conectarse de manera automática con cualquier ERP o sistema administrativos que ustedes manejen, ¿verdad? Entonces vamos a poder tener la fuente de información directamente de su ERP, la información que está registrada a través de facturas recibidas, facturas emitidas y recibos de nómina. Pero por la otra parte todavía, con el módulo Contanet, que es el tercero, vamos a poder obtener la contabilidad que ustedes están generando, el libro de diario y con lo que ustedes generan la contabilidad electrónica, para poder conciliar que lo que estamos contabilizando y presentando a la autoridad evidentemente cuadra, primero que nada, pues con la información que existe en la plataforma del SAT, ¿no? O sea, que cada póliza que yo estoy presentando en mi contabilidad electrónica tenga un UID que está correctamente registrado en el SAT y no vaya a ser que yo esté contabilizando pues facturas de más o bien de menos, ¿verdad? Para poder confirmar que todos estos 3 orígenes de información, que es lo que existe en el SAT, lo que existe en mi ERP y lo que estoy presentando como contabilidad electrónica, estén alineadas. Posteriormente vamos a tener también que trabajar con el tema de listas negras, ¿verdad? El tema de listas negras es un tema súper importante relacionado a las multas que ya mencionaron. El sistema me va a ayudar a validar cada vez que yo recibo una factura, me va a validar que ese proveedor no esté en listas negras y me va a hacer más de 120 otras validaciones. Me va a hacer validaciones de estructura básica, cadena original, así como dice el primer módulo que es Validanet, de listas negras, de reglas de negocio, un montón de validaciones que vienen preestablecidas y ahora con el CFDI 4.0 pues aumentan aún mucho más. Nos va a ayudar a hacer la validación cada vez que nosotros recibimos una factura. Sin embargo, no se queda ahí. Nosotros vamos a hacer un barrido diario de todo el catálogo de proveedores, sin importar si nosotros no hemos recibido una factura de ese proveedor en el último mes o 2 meses.
todo nuestro catálogo histórico, siempre y cuando nosotros hayamos tenido una operación con ese proveedor, vamos a verificar si ese proveedor apareció hoy en listas negras. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos ser revisados hasta 5 años atrás o, como bien comentó Juan Francisco, incluso más. Entonces, aunque nosotros hayamos tenido una operación hace 4 años con un proveedor y el día de hoy ese proveedor apareció en listas negras, debemos de tener cuidado y estar enterados, ¿verdad? Nosotros vamos a poder hacer algún tipo de aclaración, confirmar que nosotros verificamos su constancia de situación fiscal antes de realizar operaciones con él. Un montón de cosas que nosotros podemos preparar, pero sin embargo nosotros tenemos que estar enterados de que un proveedor apareció en listas negras. Y posteriormente, pues también con todo el tema del control de cancelaciones. Hoy en día se vuelve un tema súper importante. Si nosotros imaginemos que trabajamos con 10 diferentes RFCs, ¿no? Muchas veces una empresa evidentemente no tiene solamente un RFC, operamos con varios, ¿no? Entonces, estar revisando diario todos los diferentes buzones tributarios y estar al tanto de todas las solicitudes de cancelación se puede volver un proceso muy tedioso y complicado. Y lo que vamos a hacer aquí es que el sistema, en un solo monitor, vamos a poder conectar múltiples buzones tributarios y el sistema cada 5 minutos va a estar verificando si hay nuevas solicitudes de cancelación, ¿verdad? Y esto nos va a llegar de manera automática con un correo a nuestro, o sea, con una notificación a nuestro correo, y el sistema me va a ayudar a desde el sistema poder autorizar o rechazar esta solicitud de cancelación. Y bien me va a cuidar porque ahora existen las 72 horas que si nosotros no aceptamos o rechazamos una factura o más bien una solicitud en las 72 horas, la factura es aceptada por default. Y nosotros pues, tenemos que tener mucho cuidado con ese tema para que por negligencia y por no estar al pendiente no vayamos a tener facturas que se cancelan de manera automática. Entonces el sistema, si no puedes configurarlo para que si no tomas una acción o no tomas una decisión, en ejemplo, 65 horas, el sistema la rechace por default, ¿verdad? Para que no tengas por ahí aceptaciones que pues no estabas tú del todo enterado. Sí, voy a presentar ahora sí mi pantalla para hacerles un breve recorrido y que no se quede en puras pláticas todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar por lo más importante, que es el que yo puedo tener una versión espejeada, un espejo tal cual de la información que existe en el SAT. Si yo no tengo este espejo, pues todo lo que yo voy a empezar a trabajar y asumir, pues son supuestos, ¿no? Entonces, lo que el sistema tiene la capacidad de hacer es conectarse directamente a los servidores del SAT. El sistema lo hace de manera automática, de manera nocturna. Ustedes no tienen que realizar ninguna tarea. Todas las noches se dispara un proceso para descargar las últimas 72 horas de todos los documentos que existen para que tú amanezcas todos los días con la información actualizada del SAT. Sin embargo, tenemos la capacidad para en cualquier momento nosotros seleccionar un rango de fechas. Si por alguna razón se nos vino algún requerimiento, algún tipo de auditoría y queremos algún periodo en específico, nosotros podemos seleccionar un rango de fechas y podemos solicitar descargar todo lo emitido, lo recibido o ambos orígenes de información, en tanto facturas, recibos de nómina, complementos de pago, cartas porte, todo lo que tenga que ver con un recibo CFDI que se registra en el SAT, ¿verdad? Entonces, en el momento que nosotros tenemos una copia exacta y una foto exacta de la información que tiene el SAT, nosotros vamos a poder empezar a analizar esta información. Vamos a empezar por hacer cierto tipo de análisis básico sobre la información que existe en el SAT. Entendemos que hasta el momento nosotros, pues todo esto es originado 100% de la información que tiene el SAT sobre nosotros. Entonces nosotros vamos a poder ver cómo el SAT visualiza nuestros ingresos. Dice que tenemos 243 documentos de ingresos por esta cantidad, 12 de egresos, que serían notas de crédito, complementos de pago, igual de proveedores, tenemos 51 documentos de ingresos de proveedores, 1 de egresos, 17, recibos de nómina. Entonces vamos a empezar a ver cómo es que el SAT pues analiza nuestro mes, ¿verdad? Que en este caso estamos viendo febrero 2021. Y nosotros vamos a poder analizar la información por cualquier componente que exista en el XML, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a poder agregar cualquier campo que venga, por ejemplo, ahí pues el RFC emisor, la razón social. Nosotros podemos analizar cualquier componente, ordenarlos o bien buscar por cualquiera de los componentes. Por ejemplo, yo lo puedo agrupar. Muéstrame todos los que son PPD y todos los que son PUE, por ejemplo. Muy bien, esta información me interesa mucho. O bien también formas de pago. Bueno, las que son PPD 03 y las que son la 99, ¿verdad? Y acá la 02 y la 03. O bien, igual simplemente puedo hacer búsquedas o filtros dentro de este mismo concepto, ¿verdad? Muéstrame todos los 03. No, pues muy bien, estos son todos los documentos 03 que tienes.
Entonces, yo voy a poder siempre hacer búsquedas por texto, por cualquier componente y más importante aún, voy a poder mantener resguardado el XML original porque el SAT nos menciona que debemos de tener al menos 5 años de históricos resguardados. Entonces, pues qué más fácil hacerlo que de la misma fuente de información que tiene el SAT. Pero aún todavía mejor, nosotros vamos a poder ver aquí una versión digital o una versión en formato PDF de este XML, porque evidentemente es mucho más sencillo interpretarlo de esta manera, pero el sistema nos va a ir incluso agrupando todos los pagos que tenga esta factura relacionada. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una factura que tiene pues un monto de 4,000 pesos y nos está automáticamente ligando que esta factura ya tiene complementos de pago relacionados. Y aquí nos va a poner todos los complementos de pago relacionados, el saldo anterior, el importe y el saldo actual de la factura a nivel de complementos de pago para saber si evidentemente tenemos saldo pendiente a nivel de, nuevamente, complementos de pago en cada una de estas facturas. Vamos a ver ahorita reportes un poco más avanzados relacionados a eso. Entonces, ¿cómo más vamos a empezar a explotar la información? Porque pues el webinar tal cual se llama, pues vernos a través de los ojos del SAT y evitar tener pues diferente información, ¿verdad? Entonces yo voy a poder ver aquí como ejemplo, con todas las facturas que yo recibo, voy a agarrar aquí un periodo, por ejemplo, de enero a la fecha, y yo voy a poder ver todas las facturas que yo he recibido, cómo se comportan. Por ejemplo, ¿cuántas de estas facturas? Yo tengo 529 comprobantes por un subtotal, un descuento, un IVA y un total. De estos 529, 116 documentos son PPDs y 413 son PUE, ¿verdad? Aquí yo voy a poder ver todos esos documentos. ¿Cuáles son los documentos PUE? Todos estos documentos, yo aquí puedo ampliar esta vista y puedo exportar la información a Excel en cualquier momento, exportarle la información a Excel. O bien yo puedo ver todos los que son estatus PUE, por ejemplo. Y cuando nosotros analizamos los PUE, perdón, los PPD, aquí entra un factor todavía más importante porque los PPD pues tienen complementos de pago relacionados. Entonces, aquí me va a llevar el control de los saldos de de todos los complementos de pago relacionados a las facturas PPD. Por ejemplo, todas las facturas PPD con saldo cero. ¿Qué significa? Son facturas que están totalmente pagadas a nivel de complementos de pago. Todas estas facturas son PPD y si yo le pico, aquí me van a poner todas las parcialidades con las que se pagó esta factura. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que pues esta factura tenía un monto total de 4,388 y aquí tenemos la factura por 389, ¿verdad? Tiene ahí un centavo de diferencia. Entonces, aquí yo voy a poder ver todos mis complementos y yo voy a poder ver, por ejemplo, cuáles tienen parcialidades mayores a una. Por ejemplo, todos estos tienen 2 parcialidades. Ya abajo me van a salir todas las parcialidades de las cuales estas facturas tienen relacionadas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son las facturas con saldo pendiente? ¿Qué significa? Bueno, son facturas que pues ya tienen al menos un complemento de pago, sin embargo, el saldo aún no ha sido liquidado en su totalidad y aquí nos marca cuánto hay pendiente del saldo de la factura original a nivel de complementos de pago. Y acá, por ejemplo, todas las facturas que no tienen ningún tipo de complemento de pago relacionado, ¿verdad? Entonces aquí igualmente el sistema me va a llevar el control de todos mis IVAs, de todo el IVA acreditado. ¿Qué significa? Bueno, pues el IVA total de todas mis facturas PUE, porque para el SAT una factura PUE es una factura que se ejerció en ese momento, más todo el IVA de las facturas PPD de las cuales yo ya recibí un complemento de pago, ¿verdad? Entonces, en teoría para el SAT yo he recibido esta cantidad de IVA en este periodo y tengo por pagar o bien, si fuera esto analizado de la otra manera, con clientes por cobrar, ¿verdad? Entonces, igual yo voy a poder empezar a ver el tema del uso de CFDI, por ejemplo. Es muy importante ahora, cuidemos los usos de CFDI que nos dan nuestros proveedores cuando nos facturan o bien cuando nosotros facturamos a nuestros clientes. Entonces aquí yo voy a poder ver, oye, cuántas facturas yo he recibido de gastos en general, cuántos han sido de equipo de cómputo y accesorio,
adquisición de mercancías. Yo voy a poder ver perfectamente aquí que yo tengo 12 documentos que me han entregado con este uso de CFDI por esta cantidad. Yo voy a poder ver aquí los proveedores. De Home Depot tengo 9 facturas y estas son las facturas que me ha entregado, y de servicios comerciales Amazon, por ejemplo, tenemos 3 y estas son las facturas que me han entregado con el uso de CFDI de adquisición de mercancías. Entonces, ahorita son ejemplos de cómo podemos explotar, analizar e interpretar la información meramente de lo extraído del SAT. Ahora bien, paso número 2 y paso súper importante. Vamos a comparar la información contra nuestro propio ERP. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, importando la información de manera automática. Nosotros hacemos ciertas conexiones de las cuales ustedes nuevamente no se tendrían que estar preocupando, para que de manera nocturna y de manera automática se integre la información existente en su ERP para poder hacer comparativas entre la información que está en el SAT, que sería la información que descargamos de Auditanet, y la información que está en su ERP, que sería la información que importamos a Guardata. Un ejemplo de esta comparativa, digo, nomás para ir entendiendo cómo es que queremos visualizar la información, es si nosotros analizáramos todo el año y nosotros viéramos, por ejemplo, en 2021 enero, yo quisiera saber en mi empresa cuántos documentos hay y en el SAT cuántos documentos hay. Por ejemplo, aquí en febrero me dice, perfecto, pues de clientes tú tienes en tu empresa 243 y en el SAT 243. Excelente. 12, excelente. Pero por acá empiezan a haber inconsistencias. En la empresa tienes 40 y en el SAT existen 51. Chis, ¿por qué? Hay que entender cuáles son estos documentos y por qué existen estas diferencias. ¿Cómo podemos más detalladamente encontrar estas inconsistencias? Bueno, evidentemente, con un proceso muy sencillo que el sistema va a cruzar y auditar de manera automática. Si yo agarro un periodo en específico, por ejemplo, el mes de febrero, yo voy a poder ver de todos los documentos que existen en ese periodo, cuáles son correctos. ¿Qué significan correctos? Bueno, existen en el SAT y existen en la empresa. Y ambos tienen el estatus de vigente, que es súper importante, ¿verdad? 2, solo los tiene el SAT. Caray, ¿por qué estos resulta que los tiene el SAT, pero no están en mi sistema administrativo? Hay que poner atención a estos documentos. Solo los tiene la empresa. Aquí no hay un ejemplo, pero sería lo contrario. Resulta que yo lo tengo, puede ser porque no se timbró correctamente, puede haber muchas razones. Por ejemplo, solo los tiene el SAT. Esta es una razón muy típica. ¿Por qué? Pues imaginemos la razón más sencilla de todas, ¿no? Oye, pues pusieron mal mi correo. Pues a mí nunca me llegó, ¿verdad? Porque pues evidentemente a mí me llega la factura por correo, pero la comunicación con el SAT es una comunicación directa. Entonces el SAT sí la recibió, sin embargo yo no la recibí, ¿verdad? Diferencias en estatus sería que lo tenemos ambos, pero uno lo tiene con estatus vigente y el otro lo tiene como estatus cancelado, ¿verdad? Entonces aquí nosotros, claro, igualmente por tipo de clientes, proveedores, podemos hacer el análisis por la fuente de información y podemos hacer búsquedas avanzadas de cualquiera de estos criterios, como lo hicimos en las pantallas anteriores. Ahora bien, ¿cómo puedo yo asegurarme? Y esta herramienta es súper buena y súper efectiva, porque todos conocemos el visor del SAT, ¿no? El SAT tiene un visor tanto de ingresos como de nómina. Este es el visor de ingresos. Me imagino que pues muchos de aquí tenemos experiencia viendo este visor, en donde nos va dando el detalle por periodo. Lo podemos consultar directamente en la página del SAT y nos va dando pues los vigentes, cancelados, totales, todos mis impuestos retenidos y todos mis impuestos trasladados. Pero no me da detalle al respecto, solamente me da totales. Entonces, lo primero que yo puedo hacer es confirmar que lo que yo descargué y lo que yo tengo en mi ERP es igual a lo que está en el visor del SAT. El sistema de manera automática va y descarga el visor que existe en el SAT y nos los viene y nos lo presenta. Esta tablita que acabamos de ver en esta filmina, el sistema va, la obtiene y la carga aquí. Como podemos ver, son exactamente los mismos campos: vigente, cancelado, total, subtotal, descuento, retención ISR, retención IVA, IEPS y todos los demás documentos. Y me va a hacer una comparativa de la información del portal del SAT contra la información que yo descargué del SAT. Primero, pues para garantizar que la integridad de la información que yo descargué, pues está completa, ¿no? O sea, no vaya a ser que por alguna razón,
existen tiempos de retraso con los packs. A veces el pack se tarda más del tiempo necesario para timbrar una factura, tú descargaste y luego existen, se sorprenderían con lo que hemos visto de razones por las que el mismo SAT tiene inconsistencias. Entonces, lo primero es que quisiéramos que todo esté en verde. O sea, lo que yo descargué del SAT coincide con lo que tu propio visor del SAT dice. Perfecto. Entonces ya tengo todo palomeado. Sé que la integridad de todo lo que tengo en la plataforma es la correcta. Pero ahora también lo voy a comparar contra lo que yo importé del sistema, mi sistema ERP. Porque lo que quiero es que lo que descargué coincida con tu visor, pero que también lo que tengo registrado en mi sistema administrativo coincida con lo que tiene en el SAT, ¿verdad? Y aquí yo puedo hacer una conciliación, pero aparte puedo visualizar el detalle de toda esa información. Por ejemplo, yo voy a poder ver el detalle de cualquiera de estos meses. Por ejemplo, voy a agarrar el mes de enero, por ejemplo. Entonces, aquí yo tengo nuevamente el visor del SAT, aquí tengo el visor de Auditanet y el SAT nuevamente no me da detalles, nomás me da totales. Entonces, bueno, ¿cómo estás conformando tú estos 184? Bueno, tú, como yo ya descargué toda la información del SAT, yo tengo acá abajo el detalle de exactamente cómo conforma estos 184 o bueno, estos 196, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay 196, 196, ¿verdad? 292, 292. Entonces, en la parte de abajo tengo el detalle de cómo se conforman la totalidad de los documentos que el visor del SAT me está exponiendo. Las que están en rojo claramente me dice que son las facturas canceladas, ¿verdad? Entonces, es una manera súper importante de conciliar mis ingresos. Lo mismo podemos hacer con la nómina. Así como existe el visor de ingresos, existe el visor de nómina. Todos lo conocemos también, en donde a través de la página del SAT podemos descargar este visor de nómina, donde nuevamente me da totales, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer, como Auditanet o nuestra plataforma también descarga los recibos de nómina, vamos a igualmente poder importar, o bien el sistema puede ir por este documento de manera automática, y con todos los FDIs de nómina que nosotros descargamos de manera automática a través de las descargas, vamos a poder hacer la conciliación de el visor de nómina con la información descargada, ya sea anual o mensual. Y aquí me va a dar por cada uno de los componentes, por ejemplo, comprobantes emitidos, pagos por sueldos y salarios, pagos por aguinaldo exento, total ajustes aguinaldo Excel, todos, total ajustes PTU grabada. Acá tenemos, por ejemplo, el tema de ISR retenido, todos, y me va a estar comparando mes a mes. Por ejemplo, aquí tenemos enero, ¿qué hay en el SAT? Y enero, ¿qué hay en nuestra nómina real? Y si existen diferencias de enero. Igualmente, febrero, ¿qué hay en el SAT? Febrero, ¿qué hay en nuestra nómina? Y si existen diferencias. Entonces, nuevamente, pues nos va a automatizar toda esta parte de una manera, pues, muy, muy importante. Ahora, ¿cuál es el tercer y el punto todavía más crucial en donde todo se tiene que amarrar al final con la contabilidad? Porque pues la contabilidad es la que presentamos y por eso nos va a juzgar, porque va a decir, oye, espérame, me debes impuestos o bien puedes estar pagando impuestos de más o impuestos de menos. Entonces, por eso tenemos el módulo de Contanet. El módulo Contanet funciona de una manera muy sencilla. Todos nuestros sistemas contables tienen un libro de pólizas, ¿verdad? Libro de diario. Y es información muy básica que se extrae del ERP y se puede importar al sistema de manera automática. Tenemos que, bueno, evidentemente, cada una de las pólizas, por ejemplo, la póliza número 1 y cada una de las partidas, cargos y créditos y los UIDs que están siendo aplicados en esa partida. Por ejemplo, aquí tenemos la póliza número 1, todos sus cargos y créditos, y al ratito va a empezar a aparecer la póliza número 2 y todos sus cargos y créditos, y así cada una, sucesivamente cada una de las pólizas, la 3, la 4, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos nuestro libro de diario. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es una comparativa de la contabilidad que estamos a punto de presentar, ¿verdad? Porque todo esto lo podemos hacer previo a presentarlo. Y es la comparativa de la contabilidad que estamos a punto de presentar y cómo se conforman los UIDs o las facturas dentro del SAT. Y vamos a hacer una comparativa de la contabilidad y los UIDs que yo estoy contabilizando contra los UIDs o las facturas que existen en el SAT. Y me van a decir, perfecto, correcto. ¿Qué significa correcto? Bueno, evidentemente, estos FDIs, estas facturas, estos UIDs, están
en el SAT, están en Auditanet, como conocemos nuestra herramienta, y están en Contanet, o sea, están en tu contabilidad que me presentaste el periodo de febrero. Estás contabilizándolo y existe en el SAT, perfecto. Solamente los tiene el SAT, caray, no lo identificamos en ninguna de tus pólizas, no lo estás considerando. Hay que entender por qué no se está considerando en tu contabilidad. O al revés, solamente lo identificamos en tu contabilidad. O sea, tú me estás diciendo que estás contabilizando en alguna de tus partidas o alguna de tus pólizas este UID, pero no existe en el SAT. Y si nosotros previamente, como ya lo vimos, hicimos la comparativa contra el visor del SAT, lo descargamos y todo está conciliado, bueno, pues evidentemente, claramente hay aquí algún tipo de tema que tenemos que tratar, porque nosotros ya confirmamos que toda la integridad de la información que está en la plataforma está conciliada contra su propio visor, y aún así, pues hay una inconsistencia y hay un UID que tú estás presentando que pues no aparece en lo que ellos mismos integran en su visor, ¿verdad? Entonces, aquí podemos encontrar este tipo de hallazgos. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de otras partes del sistema que también platicamos durante la plática previa. La primera es la parte de listas negras. Bueno, evidentemente es bien importante que nosotros podamos en todo momento saber cuántos proveedores. Nuevamente, el sistema va generando de manera automática el catálogo de proveedores, porque cada vez que nosotros descargamos una factura, el sistema guarda el RFC y la razón social. Históricamente, podemos generar un catálogo pues, de miles y miles de proveedores o cientos, dependiendo de cuántos clientes y proveedores tenemos. Entonces, el sistema en todo momento, todos los días, va a verificar todos estos proveedores y nos va a mencionar si tenemos proveedores y en qué estatus se encuentran. Por ejemplo, aquí tenemos que tenemos, por ejemplo, en el listado 69, me va a decir, mira, tú tienes 63 proveedores, que representa el 87% de tus proveedores en el listado 69. Tienes algunos en condonados, unos en cancelados, unos no localizados. Aquí me dice el total. Por ejemplo, en cancelados tienes un valor total de este IVA, de este subtotal, ¿verdad? Entonces yo puedo ver, por ejemplo, obviamente lo que más nos importa es el 69B, ¿verdad? Entonces, del 69B, hay unos que están definitivos, hay unos que están en sentencia favorable y hay unos que están en presuntos. Evidentemente, nuevamente, lo que más nos interesa son los definitivos. Entonces, yo le puedo dar aquí, ya sea clic aquí o clic acá, ¿verdad? Definitivos. Y me va a dar el detalle de todos los proveedores que están en definitivos. Estos son los proveedores que están en definitivos. Y me va a dar cuánto monetariamente representa el riesgo fiscal con este proveedor. Porque como yo tengo todas las facturas descargadas, yo sé todas las operaciones que has tenido con este proveedor. Entonces, yo sé cuál es el riesgo fiscal que implica el haber tenido a este proveedor en listas negras, y me va a decir en qué listados fue encontrado. Nosotros verificamos 3 listados diferentes y esta parte es súper importante porque existen el listado del SAT, el listado del DOF y el listado de los estrados o las notificaciones, ¿verdad? Entonces, donde primero se origina el alta del proveedor, cuando apenas fue identificado por primera vez, se identifica en las notificaciones. Posteriormente pasa al DOF y luego al final pasa al SAT, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vamos a detectar desde el momento más, voy a decir, el momento inicial, y vamos a poder ahorrar incluso hasta 30 a 45 días en lo que el anuncio o el proveedor termina en las listas oficiales del SAT o en las del DOF, y nosotros vamos a tener ahí como una ventaja en tiempo para preparar el expediente, ¿verdad? Entonces, yo si le selecciono cualquiera de estos proveedores, pues el sistema me va a integrar en la parte de abajo todas las facturas que yo tengo con ese proveedor, ¿verdad? Aquí incluso yo puedo exportar la información nuevamente a Excel y yo voy a poder ver exactamente la fecha de facturación, el monto, el UID, y toda la información relacionada a las operaciones con estos proveedores que están en estos estatus. Sin embargo, yo también en todo momento voy a poder hacer una consulta manual. Nos ayuda muchísimo en el proceso de alta de proveedores. Cuando nosotros estamos a punto de trabajar con un proveedor, es súper importante que nosotros pues hagamos una investigación, ¿no? Entonces nosotros en cualquier momento podemos hacer una consulta única, ¿verdad? Para verificar cuál es el estatus de un proveedor en las listas negras, ¿verdad? Entonces aquí me dice, ¿sabes qué? Este proveedor no tiene incidencias en el SAT, no tiene incidencias en el DOF y no tiene incidencias en notificaciones. En ninguno de los 3 listados fue encontrado. Yo puedo poner aquí
N número de RFCs y me daría aquí el resultado. Esto me puede ayudar durante el proceso de búsqueda y análisis de proveedores, o en cualquier momento yo puedo hacer una búsqueda de esta información. Nuevamente, el proceso de cancelaciones, súper útil. Ustedes pueden muchos RFCs al mismo momento conectarlos a un solo monitor. Por ejemplo, aquí yo estoy trabajando con 3 diferentes empresas. Obviamente son ejemplos, ¿verdad? Aquí los RFCs no existen, pero yo tengo todas las solicitudes de todos mis diferentes RFCs en un solo lugar, y yo puedo aceptar o rechazar las solicitudes desde el mismo sistema, y puedo llevar un histórico de todas las solicitudes aceptadas y rechazadas para saber, por ejemplo, qué usuario fue el que la rechazó, cuántas, por qué tipo de motivo fue, el estatus de la factura, porque el sistema se queda verificando. Si yo acepté la solicitud, pues el sistema se queda verificando hasta que el estatus se haya visto reflejado en el SAT como cancelado, ¿verdad? No vaya a ser que yo la acepté, pero siga vigente. Entonces el sistema me ayuda a confirmar que ya fue reflejado el estatus en la plataforma directamente del SAT. Otro de los módulos súper útiles, por ejemplo, ahí Juan Francisco decía, súper importante estar siempre revisando el tema del buzón tributario. Nuevamente nosotros podemos configurar las credenciales de nuestra empresa una vez en el sistema, y aquí en un solo lugar podemos ver múltiples empresas y podemos ver todas las notificaciones o todos los avisos que nos llegan al buzón. Nos los puedes separar por prioridades altas, bajas y medias. Nosotros hacemos la configuración de qué tipo de notificaciones o recordatorios son de tipo de qué tipo de prioridad. Yo puedo ver aquí el documento específico del cual fue la notificación. Entonces yo puedo aquí monitorear todos mis buzones, puedo tener todas mis declaraciones, como las declaraciones igualmente existen en el mismo buzón. Yo puedo tener aquí todas mis declaraciones, las normales, las complementarias, y tenerlas aquí resguardadas, la propia declaración, pues para tener también un repositorio de toda la información, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las herramientas. Nuevamente, el sistema que se llama Infosat tiene más herramientas. Tenemos el tema de navegador fiscal que nos ayuda a controlar quién puede accesar a nuestras plataformas del SAT, del IMSS y del Infonavit, ya que pues, para accesar a esas plataformas necesitas, por ejemplo, la fiel y la contraseña, que son datos súper sensibles, ¿no? Entonces nosotros podemos gestionar a través de la herramienta qué usuario sí puede y qué usuario no puede accesar a esas plataformas a través de aquí mismo, ¿no? Aquí nosotros podemos navegar las mismas páginas del SAT directamente aquí en la herramienta, y nos va a gestionar qué usuarios sí tienen acceso a la navegación en ciertas páginas del SAT y qué usuarios no tienen acceso a navegar ciertas plataformas, ¿verdad? Entonces, ya me excedí en tiempo y ya no les quiero quitar más tiempo, pero espero que el recorrido breve que dimos a través de la plataforma se den una idea del potencial, ¿verdad? Porque al final, como pueden ver, pues navegamos 2, 3 botones de lo que es todo el módulo, pero es un módulo que nos va a ayudar a tener la filosofía proactiva y preventiva hacia la información del SAT, ¿no? O sea, no presentar toda nuestra información, nuestra contabilidad, con los ojos, voy a decir que vendados. Hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no? Hay que ver cómo el SAT está visualizando a nuestro negocio a través de su perspectiva y empatarlas, ¿no? No se trata de que voy a hacer todo al pie de la letra, no se trata de que voy a evadir impuestos. El chiste es, hay que jugar el juego pues con las mismas fichas, ¿no? Yo veo tus fichas, tú ves mis fichas, y ahora sí, pues cada quien las mueve a su manera, pero todos tenemos la misma información. Entonces, Edgardo, te regreso la palabra. Muchísimas gracias, Eugenio. Ya para cerrar, déjenme nada más compartir mi pantalla rápidamente. Bueno, antes que nada, si tuvieran alguna pregunta, por favor, hemos estado contestando algunas en la sección de preguntas y respuestas. Les aseguramos que contestaremos todas, aunque sea por correo electrónico. 2, si alguno de ustedes estuviera interesado en ver la herramienta
ver Infosat con mayor profundidad, para conocerlo y poder tomar decisiones, solamente háganlo saber para programar una reunión en donde veamos uno a uno estos temas o algún otro producto, ¿no? Ya lo comentaba Eugenio, el tema del navegador fiscal, tenemos otro producto que ahora para el cambio a la versión 4.0 les puede ser súper importante, una plataforma con tu propio nombre, una plataforma web con el nombre de tu empresa, donde vas a poder pedirle a todos tus proveedores que te suban la constancia de situación fiscal y ahí mismo extraer automáticamente la información, hacer un archivo plano, TXT, un Excel, con el que puedas subir tú esta información a tu ERP y asegurarte que tu PAC no te va a rechazar ninguna factura por no tener el régimen, por no tener el nombre exacto, el código postal exacto. De igual forma, insisto, si quisieran ver una demo de esto o del portal de proveedores para gestionar órdenes de compra, facturas recibidas, fechas de pago, o incluso de nuestra plataforma Provec, que es un producto que me permite gestionar con tecnología mi relacionamiento con proveedores Repses, porque es mucha la información que les tenemos que pedir. De hecho, hemos estado haciendo algunos webinars también al respecto. Entonces, vamos a contestar todas sus preguntas vía correo y por favor háganos saber si quisieran tener una reunión uno a uno para ver pues con mayor detalle Infosat. Por aquí me hacen unas preguntas. Presionar para que un proveedor emita el complemento de pago. Sí, por supuesto que se puede hacer. Infosat tiene los medios para hacerlo, desde un correo muy amigable hasta un correo, dependiendo de la configuración que le demos, hasta un correo muy agresivo. Pero sí, te va a permitir también Infosat hacer el seguimiento y presionar a tus proveedores. Por aquí me pregunta Ernesto, ¿cuál es el costo de la suite fiscal? Son varios factores los que intervienen en el costo, como el número de RFCs que quieres gestionar dentro de la plataforma, la volumetría aproximada, si la quieres, la quieres tener en web, en nuestra infraestructura o en tu propia infraestructura, si es que tú tuvieras una nube propia. Pero lo que podríamos hacer, Ernesto, también, si tú así me lo autorizas, te asigno a alguna persona de mi equipo para que pueda platicar contigo con mayor detalle estos temas y hacerte una propuesta sin ningún compromiso. Ya para cerrar, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos compartiendo contenido importante muy seguido, contenido que les puede ser de mucho valor, de temas, por supuesto, fiscales, de negocio, de procesos. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerles este tiempo extra que nos regalaron. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y quedamos aquí en espera de sus comentarios para volvernos a ver uno a uno con cada uno de ustedes. El mensaje al final es utilicemos, como lo decía Eugenio ahorita, juguemos con las mismas fichas, ¿no? Utilicemos la tecnología. Ojalá que fuera Infosat, ojalá que fuera alguno de nuestros productos, pero si no es el nuestro, de verdad, van a estar indefensos si no utilizan la tecnología para tener la misma base de información que tiene el SAT y el mismo potencial de análisis que tiene el SAT. Entonces, los invito a hacer esa reflexión y a tomar decisiones. Por último, me preguntan qué tiempo se actualiza la versión del SAT con el aplicativo. Es diario. Nosotros queda programado para que la descarga de documentos desde los portales del SAT se haga de manera diaria, en la madrugada, para que no entre en conflicto con ningún proceso de su empresa. Pero si ustedes lo necesitan, se pueden programar descargas en cualquier momento y el número de descargas que sean necesarias. Muy bien, muchísimas gracias a todos de nuevo, que tengan muy buen día y muy buen cierre de semana.